Mormonismo tóxico. Hola, hola mis queridos cínicos, buenos días, tardes, noches, desde donde quiera que me estéis viendo. Soy María Magdalena y hoy, después de mucho tiempo de un cambio de vida tanto interna como externamente, ojo, para mejor, todo hay que decirlo, quiero empezar a compartir con vosotros este amplísimo tema acerca de la toxicidad, de las personas manipuladoras, de las sectas, de toda institución absorbente y destructiva. He pasado bastante tiempo estudiando y empapándome y acumulando muchísima información, y es más, aún sigo en ello. Esto es un no parar. Es tan extenso que no sabía por dónde empezar. Y lógicamente tampoco quiero desinformar. Por eso me he tomado el tiempo necesario para comprobar, filtrar o comparar o descartar todo lo que he ido encontrando y qué cosas aplican a nuestra experiencia en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o mormones, y no solo dentro de ella, sino también fuera. Y paralelamente tomando las terapias correspondientes para mi completa recuperación del mormonismo. Ha sido larguísimo este duelo, algo tortuoso, pero muy necesario. No quiero imaginar cómo estaría emocionalmente sin todo el trabajo interior realizado. Bueno, pues bien, he escogido como punto de partida de este análisis un libro que leí hace años para tomarlo como una especie de introducción a este vasto tema, ¿no? Y no son precisamente temas muy agradables, ya que según pasa el tiempo vamos descubriendo cómo se maneja la Iglesia. En el fondo, cómo nos manejan o nos manejaban a los que pasamos por ella. Y sobre todo, quiénes. ¿Cómo son las personalidades de aquellos que dirigen este tipo de instituciones? Y ahora podemos ver con más claridad cosas que siempre estuvieron delante de nuestras narices. ¿A qué me refiero? A la gente tóxica, a los comportamientos tóxicos. Muchos hemos lidiado con ellos sin saberlo reconocer. Cínicos, las cosas desde fuera, pasado un tiempo prudencial, se ven con más claridad y al fin con una perspectiva objetiva. Eso es lo que yo quería conseguir después de tanta terapia. Distancia emocional. Me ha costado mucho conseguirla, pero al fin puedo decir que lo he superado. Que ya puedo hablar de esto desde otro lugar, desde la comprensión, no desde el dolor, la rabia y el victimismo, tal como hice hace años en el video de las 5 etapas de duelo de Kübler-Ross. En ese video hablaba de cada etapa viviéndola en carne viva, con todas las heridas abiertas. Pero como digo, es un proceso y es comprensible que tú sientas intensamente cada etapa del duelo. Yo lo que te puedo decir desde aquí es que pasa, se pasa, va a pasar. No te aflijas. Es normal que sientas remarcadamente cada etapa del duelo. Bueno, para entrar en esto voy a tomar como referencia inicial a este libro muy sencillo pero interesante llamado Gente Tóxica, de un psicólogo, terapeuta y conferencista llamado Bernardo Stamateas. Y en su libro habla de las características de estas personas. Ya lo fui viendo cómo estos comportamientos también están en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o mormón, la cual se supone que es perfecta, como siempre nos repetían hasta el cansancio. Los que fallábamos supuestamente éramos nosotros, cosa que no es del todo cierta. Esto tiene muchos matices, así que también quiero darle la vuelta a este libro y mostrarlo bajo la consigna y asumiendo que todos tenemos estos comportamientos, bien sean heredados del entorno familiar o aprendidos fuera de este, es decir, en nuestras culturas y sociedades, especialmente las de mentalidad occidental. No quiero decir que en Oriente no haya gente tóxica o sin estos comportamientos. Gente tóxica hay en todo el mundo. Así que ellos, los mormones, no son la excepción, sino todo lo contrario.
Es más, esa toxicidad se hace más patente dentro de las iglesias y dentro de todo ambiente sectario que se precie. Después de aprender a reconocer estas cosas en los demás y curarse, sanar nuestro interior, recién uno ve cuántos comportamientos tóxicos ha desarrollado o tenido y en qué ocasiones, ¿no? Hay un dicho aquí en España que dice: de lo que se come se cría. Por lo tanto, la introspección es tan importante. Y ahora, según vayamos hablando de estos perfiles, iremos haciendo nuestros paralelismos pertinentes con el ambiente de la iglesia, o sea, con el ambiente que hay dentro de la iglesia. Entonces vamos a entrar en materia. En el libro de este señor, de esta Mateas, podemos encontrar a 13 tipos de personas tóxicas, pero como decía, lo que son realmente comportamientos tóxicos. Primero, ¿qué es la toxicidad? Pues es algo que nos destruye, que nos envenena, que nos anula y que hace que nos destruyamos entre nosotros. Y en el libro sí que salen en cierto orden, hay algunos que son muy similares entre sí, pero se reconocen. Yo solo voy a destacar los que más me han llamado la atención, pero se va a hacer muy largo, así que lo que estoy viendo es que voy a hablar de cada comportamiento tóxico por episodios. Y sin más dilación empezamos ya mismo con los meteculpas. O sea, es el primer tipo de gente tóxica que sale en el libro, no lo he puesto yo. Y mirad, precisamente en el anterior vídeo que hice hace tiempo, en el último que publiqué, hablaba del mormonismo y la culpabilidad, que era la manera de persuadir a las personas, en este caso utilizando la culpa, ¿no? Para que los miembros hagan lo que ellos quieren que hagan, o sea, para manipularnos y controlarnos. La persona que infringe sentimientos de culpa en los demás es una persona tóxica, y en este caso no solo nos va a persuadir, no va a usar la culpa como método de persuasión, sino que forma parte de un ciclo destructivo, porque una manera muy eficaz de someter a alguien es haciéndole sentir culpable. Aquí voy a, por si acaso para refrescar, voy a colgar el enlace que lleva al vídeo anterior por aquí, para ver la explicación más ampliada. Y el libro da unos ejemplos de la transmisión de la culpa, ¿no? Bastante comunes, que hay en todas partes, como al niño que hacen sentir culpable, cuando decías que sus padres le repitieron durante años que por haberlo tenido no pudieron estudiar, o esa frase de padres que decían: no dejes comida en el plato, piensa en los niños en África, que en África se mueren de hambre. O aquella niña a la que siempre remarcaban sus errores y le hacían sentir una inepta. Eso me suena mucho. Esas transmisiones de la culpa, cuando te dicen: con todo lo que yo he hecho por ti y ahora me pagas así, ¿no? Son palabras que hacen vivir al otro con un autorreproche constante y dañino. Incluso puede venir en forma de reclamo inofensivo, como: ay, no te has acordado de mi cumpleaños o de nuestro aniversario, o no has venido a la actividad, hermana, te hemos esperado, ¿no? Uy, no vas a ir a la misión, qué barbaridad, ¿sí, no? Hay que acelerar la obra. Y es que de estos comentarios hay infinidad. Todo reproche es tóxico. Si das algo, hazlo de corazón, sin esperar ni agradecimientos, ni alabanzas, ni nada, ¿no? Pero en las relaciones sociales se usa mucho eso para hacer sentir mal al otro. ¿Y qué pasa con la religión que te exige o te da algo haciéndote sentir culpable? A ver, ¿qué tipo de meteculpas podemos encontrar en la iglesia? Ya que las culpas más recurrentes son, ¿cómo lo podría explicar? Existenciales, ¿no? Tienen una base existencial y te dicen: la iglesia es un hospital para pecadores, no un museo para santos. O como me decían algunos miembros activos a mí como exmormona, ¿no? Seguramente a ti también te ha pasado, que te decían: porque muerdes la mano que te dio de comer, es decir,
como si yo o tú te hubieras acercado a la iglesia con interés, cuando no teníamos ni idea de mormonismo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tenía entre 14 y 15 años y estaba en la luna. O los reproches que les hacen ahora a los ex mormones nacidos bajo el convenio, ¿no? Como deberías estar agradecido de tener la bendición de haber nacido en el evangelio. Y tú dices, con 8 años vas a estar pensando en aprovecharte de la iglesia. O sea, ¿de verdad? Y con la persuasión de la reciprocidad, en la que hablamos en uno de los capítulos de persuasión coercitiva, te crean necesidades para venderte servicios que no necesitas, o que si los necesitas, como por ejemplo servicios financieros, ayudas para estudiar como Fundet o el Fondo Perpetuo para la Educación, ¿no? La cual te van a echar en cara y te lo van a cobrar toda la vida, haciéndote sentir culpable, aunque ya hayas pagado tu deuda. Solo por haber aceptado o pedido esa ayuda, te lo van a recordar, o sea, como que vas a estar en deuda de por vida con ellos, ¿no? Porque las ayudas que dan y las sectas no son incondicionales. Todas vienen con factura. Ni siquiera aquellas ayudas en catástrofes naturales, ¿no? Eso lo hacen para vanagloriarse, básicamente, o hay ayudas, servicios que puedes encontrar en otras partes, hay ONGs, hay bancos, cajas de ahorro que hacen el mismo servicio y ninguno de ellos te va a hacer sentir culpable. Te prestan el dinero para los estudios, lo vas pagando y ya, o sea, ningún gerente de banco te va a decir o te va a echar en cara, ay, nosotros te hemos prestado el dinero cuando, o sea, como tratándote de una muerta de hambre. No, ¿verdad? O sea, es un servicio, se entiende la diferencia, ¿verdad? Y estas actitudes y comportamientos estaban constantemente presentes en las capillas. Como un hermano me decía cuando había faltado más de un domingo o 2 seguidos, en tono agresivo, me acuerdo. Ay, hermana, esta obra requiere de mucho sacrificio. Hay que estar más comprometidos. Dios sabe lo que cada cual hace. Es que en la iglesia nunca eres lo suficientemente digna, lo suficientemente buena. Por lo tanto, nunca llegas a llenar las expectativas que se requieren de ti. Pero bueno, a ver, pasamos a la solución para liberarnos de esas culpas impuestas. Y es la siguiente, es básica. Hacerse consciente de nuestro grado de implicación en las cosas que nos dicen para hacernos sentir culpables. Es decir, piensa, ¿realmente me tengo que sentir culpable por los esfuerzos que hacen los demás? ¿O cuando nos reprochan algo? O con cualquier ayuda que nos hayan podido dar en su día, pensar, ¿lo han hecho realmente de corazón o solo para mantenerme enganchada? O para echármelo en cara al final, para esperar algo a cambio, depende, ¿verdad? Así que no te castigues, eso es fundamental. Sal de esa dinámica y cuando aprendas a ver la diferencia entre culpa y responsabilidad, dejarás de reprochar cosas y a la vez te rebotarán los reproches ajenos. Desde esa liberación de la culpa, yo, por ejemplo, no echo ya en cara nada de lo que doy, lo doy y punto, sin expectativas. Ya he salido de esa contaminación. Obviamente que ahora sí reconozco todo lo meteculpas que yo fui en su momento, me acuerdo de todo y sí, yo también tenía pensamientos tóxicos en la iglesia, pero cuando uno está metido en esa dinámica no lo ve, porque la gente que me rodeaba era igual y siguen igual dentro, siguen en ese círculo. Así que anulamos ese botoncito del meteculpas, ya no manejamos a nadie con eso. Por ende, no permitimos que nos controlen ni acarreamos culpas que no nos corresponden. Eso es lo más importante. Tú decides qué te hace sentir bien o mal.
Y eso se consigue sin expectativas de complacer, agradar, cumplir, satisfacer requerimientos externos. Yo recuerdo que como miembro de la iglesia yo lo tenía tan interiorizado, el artículo de fe, esas expectativas de perfección, delirios de grandeza, que antes que mis propias opiniones, encima me interesaban mucho las opiniones de los demás, ¿no? De cómo me veían. Uno vive en paranoiado y pisando cáscaras de huevo. O sea, es que vas pisando huevos por la vida dentro de la iglesia para no decepcionar a Dios ni a los líderes que siempre estaban ahí vigilando. O sea, te sentías vigilada, ¿no? O a los otros hermanos y hermanas. Vivía dando explicaciones de por qué decía lo que decía, por qué hacía lo que hacía. Todo el tiempo te andas justificando. Es decir, había concedido a la culpa todo el poder para que hiciera conmigo lo que quisieran. Aléjate de aquellos que te reprochan por cosas que no son responsabilidad tuya. ¿Os ha pasado que vas a contarle a alguien, por ejemplo, una mala experiencia, a hacer catarsis, a buscar refugio, y apenas estabas empezando, te interrumpe y te dice, pues a mí me ha pasado algo peor que eso, y ¿no? Sin darte cuenta de que se invierten los papeles. Tú empezabas buscando ayuda y acabas consolando a la otra persona, ¿no? Pues te has topado con un meteculpas. E igualmente cuando seas tú el que hagas un reclamo, fíjate bien si realmente el otro se tiene que hacer cargo de tus palabras o actos, ya que el sentimiento de culpas puede sacar respuestas y reacciones irracionales, como por ejemplo las personas que sufrieron abusos sexuales en la infancia o mujeres violadas. ¿Por qué son ellas las que se echan la culpa? ¿Por qué se sienten culpables aquellos a los que les ha caído semejante desgracia? ¿Por qué? Porque han sido manipulados y adoctrinados con ideas machistas. Y es preocupante que la mayoría de víctimas de violación sean las que se sienten sucias o que de alguna manera ellas tuvieron algo de responsabilidad en un caso de violación. Incluso cuando los hechos pasaron a muy corta edad, incluso se sienten culpables por no haberse podido defender, ¿no? Con 3, 4, 5 añitos. O sea, vamos, son ellos los que se sienten culpables. Es inaudito, pero pasa mucho, pasa mucho. Así que recuerda, no deposites el poder que tienes sobre tus emociones en otras personas, porque si no, son ellas las que van a decidir tu felicidad y tu infelicidad, por ende, ¿no? Y lo hacen esperando de ti una reacción o sentimiento tan negativo y tóxico como la culpa. Comenta abajo qué te decían para hacerte sentir culpable o qué situación era la que te llenaba de culpabilidad. Yo creo que nos vamos a sentir bastante identificados. Bueno, inicuos, en el próximo programa hablaremos del personaje tóxico del envidioso. Está muy interesante. Ya no me alargo más. Ya voy a ir directo al grano. Perdonar la extensión de este video por la introducción, pero bueno, los próximos programas van a ser directo al grano, así que va a estar muy interesante. Los espero, un abrazo y hasta pronto.